Me senté con las piernas cruzadas en el delgado colchón de mi habitación de la infancia, los pósters descoloridos despegándose de las paredes, sintiéndome como una invitada en una vida que ya no reconocía. Mi laptop estaba abierta a mi lado, la pantalla brillando con una sola línea. Saldo del fondo universitario, $46,320 con 12 centavos. Mis manos temblaron mientras pasé el cursor sobre el botón de transferencia. Abajo, las voces resonaban por toda la casa. Papá maldiciendo en la mesa de la cocina. Mamá llorando suavemente en la sala. Otra reunión familiar urgente sobre facturas vencidas. Las cartas de cobranza se acumulaban como lápidas en el buzón. No me lo habían pedido directamente. Todavía no. Pero la expectativa flotaba en el aire, pesada y sofocante, como una tormenta a punto de estallar. Hace 6 meses había estado planeando decoraciones para el dormitorio, recorridos por el campus, conociendo futuros compañeros de cuarto. Había pasado años soñando con dejar atrás este pueblo pequeño y sofocante, de convertirme en la primera de mi familia en obtener un título universitario. Pero en algún punto entre que papá perdiera su trabajo y mamá acumulara deudas en una docena de tarjetas de crédito, esos sueños se marchitaron hasta convertirse en algo menos tangible, algo desechable. Lily, tenemos que hablar. Papá gritó desde el pie de las escaleras. Su voz tenía ese filo otra vez, el que no dejaba espacio para argumentos, no dejaba espacio para los sueños de Lily. Tragué saliva con dificultad, cerrando la laptop. Era solo dinero, me dije. Podía diferir la universidad 1 año, tal vez 2, ahorrar de nuevo. Los sueños podían esperar. La familia número. Los encontré a ambos en la cocina. Mamá todavía aferrando un pañuelo arrugado. Papá paseando como un animal enjaulado. La mesa estaba cubierta de facturas, avisos finales, sellados con tinta roja furiosa. Ya casi tienes 18. Papá comenzó sin preámbulos, voz dura y empresarial. Vives bajo nuestro techo, necesitamos ayuda. Mamá sollozó, sus manos convirtiendo el pañuelo en pedazos. Nunca quisimos que llegara a esto, cariño, pero está mal, muy mal. Asentí lentamente, el corazón martillando tan fuerte en mi pecho que apenas escuché mi propia voz. Puedo ayudar, dije. Encontraré una manera. No mencioné el fondo, todavía no. Tal vez todavía tenía esperanza en algún lugar profundo de que me detuvieran, que recordaran para qué era, que me dijeran que no, que mi futuro importaba más que sus errores. Pero nadie preguntó. Nadie siquiera me miró lo suficiente como para ver la vacilación nadando en mis ojos. Esa noche, mientras ellos veían televisión abajo, riéndose demasiado fuerte de una comedia que ya habían visto 100 veces, transferí hasta el último centavo de mi fondo universitario a su cuenta conjunta. $46,320 con 12 centavos, desaparecidos en menos de 5 minutos. Me senté en el suelo de mi habitación después, mirando la pantalla en blanco de la laptop, sintiendo como si acabara de cortarme un pedazo de mí misma y entregarlo sin anestesia. Aún así, me dije que era por las razones correctas. La familia primero, siempre. A la mañana siguiente, papá golpeó su taza de café tan fuerte que la mesa tembló. ¿Eso es todo?, ladró después de revisar la cuenta bancaria en su teléfono. 46 million. Eso apenas es una muesca en lo que debemos. Parpadeé hacia él aturdida. $46,000. Una fortuna a mis ojos, reducida a apenas una muesca en menos de un segundo. Ese era mi fondo universitario. Susurré, voz tan pequeña que apenas logró cruzar la cocina. Los ojos de papá se entornaron, fríos y afilados. Entonces deberías haber hecho mejor. Deberías haber conseguido becas. Deberías haber pensado en la familia primero. Retrocedí tambaleándome, las palabras golpeando más fuerte que cualquier bofetada. Estás muerta para nosotros, papá ladró, la vena en su frente palpitando, su voz haciendo eco contra las baldosas baratas de la cocina. Mamá no dijo nada.
Solo se quedó ahí mirando las facturas como si tal vez, si no me miraba, desaparecería completamente. Dejé la casa esa mañana sin otra palabra. Caminé por millas, pasando las gasolineras, las fábricas cerradas, los porches hundidos. Todo el pueblo se veía cansado, como si hubiera estado esperando demasiado tiempo por un milagro que nunca llegó. Me senté en un banco oxidado afuera de la oficina postal y lloré. No sollozos fuertes y desordenados, solo lágrimas silenciosas que se deslizaron sin permiso, borrando todo frente a mí. Se suponía que estuvieran orgullosos de mí. Se suponía que me protegieran. En cambio, había destripado mi propio futuro tratando de salvar el suyo. Y todo lo que obtuve a cambio fue una excomunión. Esa fue la primera grieta, la primera vez que me di cuenta de que el amor real, no te exige que te desangres. Fue el momento en que el pedestal en el que había puesto a mis padres comenzó a desmoronarse. Y en el fondo, incluso entonces, sabía que esto era solo el comienzo. Los días que siguieron se difuminaron en una rutina extraña y vacía. Me despertaba cada mañana al sonido de papá golpeando por la cocina, ladrando órdenes a mamá como si fueran soldados atrapados en una guerra que ninguno de ellos entendía. Mantenía la cabeza baja, haciendo trabajos pequeños por el pueblo, sirviendo mesas, entregando víveres, cualquier cosa para juntar unos pocos dólares. El dinero de mi fondo universitario había desaparecido hace mucho, y sin embargo, los problemas que se suponía que resolverían no desaparecieron. Si acaso, se multiplicaron. Una tarde, mientras subía arrastrando los pies por los escalones del porche, después de un turno doble en el restaurante, escuché el teléfono sonar adentro. El sonido agudo resonó por la casa como una sirena. Luego vino la voz de mamá, aguda, desesperada. «Te dije que estamos trabajando en ello», gritó al auricular. «Dije que enviaríamos algo la próxima semana». Hubo una pausa. Luego la voz de mamá bajó a un susurro tenso y ahogado. «No puedes llamar aquí otra vez, por favor». Me quedé congelada justo afuera de la puerta, mis palmas sudorosas agarrando la madera astillada. Una realización fría se deslizó por mi columna. Cobradores. Cuando finalmente colgó, empujé la puerta lentamente. Mamá estaba parada en la sala, hombros caídos, su teléfono colgando de dedos flojos. Sus ojos parpadearon hacia mí, sorprendida, casi culpable, pero no dijo nada. Solo metió el teléfono en el bolsillo de su cardigan y se apuró a la cocina. No me habían dicho toda la verdad. No sobre las deudas, no sobre qué tan profundo era el hoyo. Dejé mi bolsa y la seguí. ¿Era sobre las facturas?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Mamá se ocupó limpiando un mostrador ya limpio. «No es nada de lo que te tengas que preocupar, cariño», dijo demasiado rápido. «Ve a descansar, has estado trabajando tan duro». Abrí la boca para discutir, pero me detuve. El peso en mi pecho se hacía más pesado cada día, pero cada vez que trataba de hablar de ello, se sentía como pisar arenas movedizas. Una semana después, llegó otra llamada. Esta vez, yo contesté. «Lily Reynolds». Una voz profunda y aburrida crujió por la línea. «Esto es Allied Collections. Estamos llamando sobre un saldo pendiente asociado con su dirección». Me congelé. Yo no soy responsable de esas deudas», tartamudeé. El hombre no perdió el ritmo. «Tal vez no legalmente, pero está listada como contacto secundario. Si no se hace el pago pronto, las acciones escalarán». Colgué, mis manos temblando tan mal que el teléfono casi se me resbaló. ¿Contacto secundario? ¿Cuándo me habían puesto como eso? Irrumpí en la cocina donde papá se sentaba con una cerveza en una mano y el control remoto en la otra, cambiando canales perezosamente. «¿Me ibas a decir?», exigí, voz temblorosa. Apenas me miró. «¿Decirte qué?». «Que pusiste mi nombre para tus deudas, que los cobradores me están llamando ahora», gruñó, dejando su cerveza con un golpe. «Vives aquí, eres parte de esta familia, es tu responsabilidad también». Di un paso atrás,
sintiendo como si me hubieran abofeteado. Mi responsabilidad, susurré. Renuncié a la universidad por ustedes. Vacié mi futuro por ustedes. Papá se levantó de repente, alzándose sobre mí, cara roja. ¿Crees que eso te hace mejor que nosotros? ¿Crees que eres una santa porque tiraste unos pocos billetes? Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Mamá apareció en la entrada, mirando entre nosotros como un venado atrapado en los faros. Lily, por favor, dijo suavemente. Estás molestando a tu padre. Solté una risa amarga, molestándolo. Todo lo que había hecho siempre era limpiar sus desastres, reparar sus errores y sonreír a través de todo. Y aún así, de alguna manera yo era la villana. Agarré mi chaqueta del gancho junto a la puerta. Me voy, murmuré, voz quebrada. Papá me gritó. No te molestes en volver si vas a actuar así. La puerta se cerró detrás de mí, haciendo que el marco temblara. Caminé sin rumbo por las calles que se oscurecían, las luces de la calle parpadeando sobre mi cabeza como luciérnagas moribundas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la traición se estuviera filtrando en mis huesos. ¿Cómo podían mirarme a los ojos y actuar como si les debiera más? ¿Cómo podían usar mi amor, mi lealtad, como un arma contra mí? Me hundí en un banco afuera de la gasolinera, mirando fijamente el asfalto agrietado. Esto no era familia. La familia no destruye tu futuro y luego te escupe por sangrar. Saqué mi teléfono del bolsillo, revisando viejos correos de universidades, cartas de aceptación, ofertas de becas, todas las cosas que había intercambiado como fichas de póker. ¿Para qué? Otra llamada sonó. Número desconocido. Sin pensar, contesté. Esto es Allied Collections. La misma voz aburrida se arrastró. Aviso final antes de acción legal. Colgué sin una palabra, la finalidad de todo cayendo sobre mí como un maremoto. Esto era más grande que facturas sin pagar. Esto era sobre confianza, amor, y qué tan fácil era perder ambos cuando el dinero entraba en la ecuación. Me recosté contra el banco, mirando el cielo magullado arriba, y por primera vez un pensamiento se asentó en mi mente, silencioso y feroz. No los voy a salvar otra vez. No esta vez. Y en lo profundo, algo comenzó a cambiar. Algo que ninguna cantidad de culpa o lazos de sangre podría deshacer. El precio silencioso había sido pagado, y ahora era tiempo de que ellos enfrentaran el costo. A la mañana siguiente, me desperté al sonido de papá gritando al teléfono otra vez. Era como vivir dentro de una zona de guerra donde cada mañana comenzaba con fuego de artillería. Su voz resonó por las paredes delgadas de la casa, fea y afilada. Te dije que estamos trabajando en ello. Deja de acosarnos. La voz de mamá flotó después, frágil y quebrándose. No, por favor, danos un poco más de tiempo. Tenemos familia ayudándonos. ¿Familia? La palabra hizo que mi estómago se revolviera. Me jalé la manta sobre la cabeza, apretando los ojos, como si esconderme haría que todo desapareciera. La deuda, las promesas rotas, la montaña de culpa presionando sobre mí. Para cuando me arrastré escaleras abajo, la cocina parecía la escena de un crimen. Las facturas estaban esparcidas por la mesa, cables de teléfono enredados, notas adhesivas con garabatos frenéticos pegadas en cada superficie. Mamá estaba parada en el mostrador, aferrando una taza de café frío, su cara pálida y demacrada. «Lily», dijo en voz baja sin voltear, «¿puedes sentarte?» El pelo en la nuca se me erizó. Nada bueno seguía ese tono. Jalé una silla y me senté, el asiento de madera frío contra mi piel. Ella respiró profundo, finalmente enfrentándome. Sus ojos estaban hinchados de llorar. «Están amenazando con acción legal», susurró. «Si no hacemos un pago pronto, comenzarán a embargar salarios, tal vez incluso reposeyendo el auto». No dije nada. Mamá dejó su café con mano temblorosa. «Estábamos pensando que tal vez podrías...»
No, dije, cortándola antes de que pudiera terminar. Su boca se cerró de sorpresa como si ni siquiera hubiera considerado la posibilidad de que pudiera decir que no. Ya di todo lo que tenía, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No me queda nada. Mamá parpadeó rápidamente como tratando de parpadear la realidad frente a ella. Pero estás trabajando ahora, ¿verdad? Aunque sea un poco, cada poquito ayuda. La miré, aturdida. Qué fácil era para ellos seguir alcanzando por más, incluso cuando no quedaba nada que tomar. Estoy ahorrando para un apartamento pequeño, dije, tragando el nudo que subía por mi garganta. Estoy tratando de empezar de nuevo. Mamá negó con la cabeza lentamente, decepción parpadeando en su cara. Empezar de nuevo, Lily. Somos tu familia. No le das la espalda a la familia. Me levanté tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. Ustedes me dieron la espalda a mí en el segundo que drenaron mi futuro, sin siquiera decir gracias, exploté. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y feas. Mamá abrió la boca para responder, pero el teléfono sonó otra vez, cortando la tensión como una cuchilla. Lo arrebató sin siquiera mirarme. «Hola», contestó sin aliento. Una pausa, luego su cara se desplomó. No podemos pagar ahora mismo», dijo, su voz temblando. «Pero mi hija, ella nos está ayudando. Ella es responsable. Ella arreglará esto». Me quedé ahí, congelada, escuchándola vender mi vida una oración a la vez. Cuando finalmente colgó, se volteó hacia mí, exhausta pero expectante. «¿Ayudarás, verdad?». No respondí. Solo me di la vuelta y salí por la puerta principal. Afuera, el sol de la tarde se estaba poniendo, arrojando sombras largas sobre la banqueta agrietada. Todo se veía roto, nuestra casa, nuestras vidas, incluso la luz. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. El saldo era lastimoso, apenas suficiente para 2 meses de renta si era cuidadosa. Pensé en todos los turnos que había tomado, todas las noches pasadas limpiando mesas y empacando víveres hasta que me dolían los pies. Y ellos todavía pensaban en mí como una solución ambulante, no como una persona. Al día siguiente, mamá me acorraló otra vez. «No entiendo por qué los cobradores siguen llamando», dijo, retorciéndose las manos. «Usaste tu fondo universitario para ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todavía nos persiguen?». La miré por un largo momento, y ahí fue cuando supe. No tenían ni idea de cómo funcionaba el dinero. No tenían plan. No habían usado mis ahorros sabiamente. Los habían tirado al pozo sin fondo de deudas viejas, cargos por demora, penalidades y gastos imprudentes. Pensaron que podrían ordeñarme para siempre. Pensaron que era interminable. Me recosté contra la pared, brazos cruzados. «Tal vez», dije lentamente, «porque no importa cuánto dé, nunca es suficiente para arreglar un sistema que ya está roto». Mamá me parpadeó, confusión nublando su cara. «Lily, no», interrumpí. «¿Quieres saber por qué los cobradores siguen llamando? Porque tirar dinero a un barco que se hunde no evita que se hunda, solo retrasa lo inevitable». Abrió la boca para discutir, pero levanté una mano, silenciándola. «No soy una curita», dije, voz temblando de ira y dolor. «No soy un préstamo que nunca planean pagar. No soy el plan de rescate que sacan cada vez que la cagan». La cara de mamá se desplomó. Se hundió en la silla más cercana como si sus piernas no pudieran sostenerla más. No sentí satisfacción, solo una tristeza infinita y dolorosa. «Eres mi hija», susurró. Asentí lentamente. «Sí», dije en voz baja, y se suponía que me protegieran, no que me usaran. Y con esas palabras, una pared que ni siquiera sabía que todavía estaba parada entre nosotras, finalmente se hizo pedazos. Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Por primera vez en mi vida, ya no cargaba culpa que no era mía. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero ajuste de cuentas ni siquiera había comenzado. El silencio después de esa confrontación se extendió por días.
pesado y tenso como una banda elástica jalada demasiado fuerte. Al principio, casi se sintió pacífico. No comentarios pasivo-agresivos de papá, no manipulación emocional de mamá, no llamadas de cobradores contestadas en susurros frenéticos. Pero bajo la quietud, algo se estaba pudriendo. Una tarde, mientras me sentaba en la mesa de la cocina llenando solicitudes de trabajo en mi laptop maltratada, papá llegó a casa tarde, apestando a humo de cigarrillo y frustración. Tiró una pila de sobres en el mostrador, el sonido áspero y final. Más avisos. Murmuró sin mirarme como si fuera mi culpa que el mundo esté arreglado. No dije nada. Solo seguí escribiendo, las teclas haciendo clic fuerte en la quietud sofocante. Papá abrió una cerveza, se desplomó en una silla y me miró por encima del borde de la botella. ¿Podrías ayudar más?, dijo finalmente, voz baja y acusatoria. Cerré la laptop gentilmente, encontrando su mirada directamente. Ya estoy trabajando 2 empleos, dije calmadamente, y les di todo lo que tenía. Papá se burló, negando con la cabeza como si no pudiera creer lo egoísta que estaba haciendo. Estás viviendo bajo nuestro techo, comiendo nuestra comida. ¿Crees que eso es gratis? Parpadeé, aturdida por la audacia, el techo que había ayudado a salvar, la comida pagada por los restos de dinero que logré conservar después de cubrir sus facturas por meses. Mis manos se curvaron en puños en mi regazo. No soy tu cobrador de deudas, dije, voz tensa, y no soy tu plan de retiro. Papá golpeó su cerveza tan fuerte que la espuma se derramó por la parte superior. Mocosa ingrata, gritó, después de todo lo que hemos hecho por ti. Una risa hueca escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Todo lo que han hecho por mí? Eché. ¿Te refieres a los años de tratarme como un plan de respaldo mientras Brandon pudo fallar hacia arriba? ¿Te refieres a drenar mi fondo universitario sin pensarlo 2 veces? La cara de papá se puso de un tono peligroso de rojo. Vete si no te gusta, ladró. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Bien, vete. Mamá apareció en la entrada, ojos amplios de pánico. Frank, para, sisó, mirándome nerviosamente. Pero ya me estaba levantando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría romper mis costillas. Bien, dije, agarrando mi chaqueta de la silla. Lo haré. Los empujé, cerrando la puerta detrás de mí, mis piernas temblando, pero mi mente afilada con claridad. Pasé la noche en casa de una amiga, durmiendo en un sofá hundido, el olor de pizza vieja pegándose al aire. No era glamoroso, no era cómodo, pero era mío. La primera decisión real que había tomado por mí misma en años. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de mensajes de mamá. Por favor, regresa, podemos resolver esto. De papá, si no estás de vuelta esta noche, no te molestes en mostrar tu cara aquí otra vez. E incluso de Brandon, quien no me había dirigido la palabra en meses. Muy lindo, Lily. Abandonar a tu familia cuando más te necesitan. Qué egoísta. Los borré todos sin responder. Más tarde esa tarde, mientras me sentaba con un café tibio en un café sucio, mi teléfono sonó otra vez. Mamá. Lo miré por un largo momento antes de finalmente contestar. Lily, respiró, su voz ronca de llorar. Estamos en problemas reales. No dije nada, dejando que el silencio se extendiera. Están amenazando con embargar el salario de papá. Brandon está pensando en mudarse. No podemos mantenernos al día con todo. Todavía me mantuve callada. Mamá sollozó. Todavía eres nuestra hija, dijo desesperadamente. Todavía nos debes. Cerré los ojos, presionando mis dedos contra mi frente. No les debo mi futuro, dije lentamente. No les debo mi paz mental. Ya di todo lo que tenía. Pero somos familia, mamá susurró. Abrí los ojos, mi corazón doliendo pero firme. Familia no significa usar a alguien hasta que no quede nada, dije. Significa levantarse unos a otros
protegerse unos a otros, dejaron de ser familia cuando me hicieron responsable de sus decisiones. Hubo una larga pausa en la línea, luego una vocecita rota. ¿Qué se supone que hagamos? Exhalé, mirando por la ventana a los autos pasando veloces, sus conductores ajenos a la guerra ocurriendo dentro de mi pecho. No lo sé, dije honestamente, pero sí sé esto. Ya terminé de arreglar lo que no rompí. Colgué antes de que pudiera responder. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Y aunque la culpa mordisqueaba los bordes de mi mente, algo más profundo, algo más fuerte echó raíces dentro de mí. Libertad. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. No llamadas, no textos, no mensajes de voz frenéticos llenos de culpa o acusaciones. Por un tiempo, me permití esperar que tal vez, solo tal vez, finalmente se habían dado cuenta de que no iba a regresar. Pero la esperanza es algo peligroso. Fue un martes por la tarde, mientras me sentaba revisando listados de apartamentos en una tableta de segunda mano agrietada, que mi teléfono vibró. No una llamada esta vez, un mensaje de mamá. Por favor, ven, necesitamos hablar. Es importante. Contra mi mejor juicio, miré la pantalla por mucho tiempo, mi pulgar flotando sobre el botón de borrar. Pero algo en mí, tal vez curiosidad mórbida, tal vez un último hilo de lealtad, me hizo levantarme, agarrar mis llaves y salir. La casa se veía igual a cuando me fui. La pintura descascarada, las canaletas hundidas, el aire pesado con resentimiento viejo. Toqué una vez por hábito, luego empujé la puerta abierta. Adentro, la tensión me golpeó como una pared. Papá se sentaba rígidamente en la mesa de la cocina, brazos cruzados, ojos como dagas. Mamá paseaba cerca del fregadero, retorciéndose las manos tan fuerte que se veían sin sangre. Y Brandon, por supuesto, se relajaba en el sofá, pegado a su teléfono, ni siquiera molestándose en mirar hacia arriba. «Lily», dijo mamá, forzando una sonrisa frágil, «siéntate». Me quedé parada. «¿De qué se trata esto?», pregunté, voz afilada. Papá se inclinó hacia adelante, codos golpeando la mesa. «Necesitamos tu ayuda», dijo simplemente. «Como familia». Las palabras estaban tan ensayadas que sonaban huecas. «Hemos estado pensando», mamá se apresuró a agregar. «Eres joven, tienes toda la vida por delante. Podrías sacar un pequeño préstamo solo para ayudarnos a ponernos de pie». Una risa brotó de mí antes de que pudiera detenerla. «¿Quieren que me endeude ahora?», dije incrédula. «¿Después de que ya drenaron mis ahorros?». Brandon finalmente miró hacia arriba, rodando los ojos. «No es tan gran cosa», dijo perezosamente. «La gente saca préstamos todo el tiempo. Se llama ser adulto». Me volteé hacia él lentamente, ira hirviendo justo bajo la superficie. «Un adulto se gana su propio camino», dije, voz fría. «No vivir del sacrificio de su hermana mientras pretende que es normal». Brandon se encogió de hombros sin inmutarse. Papá golpeó su mano en la mesa, haciendo que todos saltaran. «Somos tu familia», ladró. «Nos debes lealtad». Me acerqué más, mi corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. «No», dije, mi voz firme y alzándose. «No pueden exigir lealtad después de haber traicionado la confianza. No pueden llamarlo familia cuando todo lo que hicieron fue tomar». Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. «Lily, por favor, estamos desesperados». La corté. Estaban desesperados hace meses cuando drené mi fondo universitario para salvar esta casa, dije. Y todavía dejaron que las facturas se acumularan. Todavía gastaron dinero en cosas que no necesitaban. Todavía pusieron el cable, comida para llevar y las compras en línea de Brandon antes que los pagos de la hipoteca. El cuarto cayó silencioso, espeso con culpa no dicha. No querían una solución, continué, mi voz temblando de rabia. Querían una muleta permanente, un boleto gratis. Saqué mi teléfono del bolsillo,
deslizando a una captura de pantalla que había guardado del sitio web del cobrador. El aviso de ejecución hipotecaria oficialmente presentado. Volteé la pantalla hacia ellos. Esto, dije agudamente, es el resultado de sus decisiones, no las mías. Mamá jadeó, cubriéndose la boca con la mano. La cara de papá palideció. Incluso Brandon se veía momentáneamente aturdido. No puedes simplemente abandonarnos, dijo papá, voz hueca. Le di una sonrisa amarga. Ustedes me abandonaron primero, susurré, cuando decidieron que mi futuro era menos importante que sus errores. Deslicé el teléfono de vuelta a mi bolsillo, mis manos finalmente firmes. No voy a sacar un préstamo, no voy a enviar dinero, no voy a regresar. Mamá se tambaló hacia adelante, extendiendo la mano como para agarrar mi brazo, pero retrocedí. No estoy haciendo esto para lastimarlos, dije suavemente. Lo estoy haciendo porque si no paro ahora, no quedará nada de mí que salvar. Por un largo momento, nadie dijo nada. El reloj en la pared hacía tic-tac fuertemente, llenando el silencio doloroso. Finalmente, papá se desplomó de vuelta en su silla, derrotado. Mamá se limpió los ojos con dedos temblorosos. Brandon murmuró algo por lo bajo, pero se quedó pegado a su teléfono. Me volteé hacia la puerta, mi corazón doliendo, pero más ligero de lo que había estado en años. En el umbral hice una pausa, mirando por encima del hombro una última vez. Siempre me enseñaron que las acciones tienen consecuencias, dije en voz baja. Es hora de que vivan con las suyas. Y con eso salí, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. El aire era fresco, limpio y lleno de una libertad que no había probado desde que era niña, soñando con una vida diferente. Por primera vez no importaba si llamaban, no importaba si suplicaban, culpaban o se derrumbaban. Había trazado la línea y esta vez no iba a cruzarla de vuelta. Los días después de que salí se sintieron extraños, como despertar en un mundo nuevo donde las reglas habían cambiado, pero nadie me había dado un manual. La culpa llegó primero, espesa, sofocante, deslizándose en cada momento silencioso. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Era cruel por decir que no? ¿Era despiadada por alejarme cuando se estaban ahogando? Cada vez que mi teléfono vibraba con un número que no reconocía, mi estómago se retorcía en nudos. No contesté. No podía. No era lo suficientemente fuerte todavía para escuchar la siguiente acusación, la siguiente súplica desesperada. En cambio, me enfoqué en sobrevivir. Me quedé en el sofá de mi amiga por unas semanas, trabajando turnos extra, ahorrando cada centavo como si mi vida dependiera de ello, porque de cierta manera dependía. Eventualmente, junté lo suficiente para un pequeño apartamento tipo estudio en las afueras del pueblo. No era mucho. Un piso de linóleo agrietado, una sola ventana que se atascaba cuando llovía y paredes tan delgadas que podía escuchar estornudar al gato del vecino. Pero era mío. La primera noche que dormí ahí, rodeada de muebles de segunda mano y el olor débil de pintura vieja, lloré. No de tristeza, sino de alivio. No gritos, no culpa, no emergencias nocturnas que de alguna manera siempre se convertían en mi problema. Solo silencio, silencio real y hermoso. Comencé a reconstruirme, una pequeña pieza a la vez. Apliqué a la universidad comunitaria usando becas y subvenciones que cacé como tesoro enterrado. No era el gran sueño universitario que una vez había imaginado, pero era un comienzo. Trabajaba mañanas en un restaurante, tardes en una librería, noches estudiando en el rincón apretado de mi apartamento. Estaba exhausta todo el tiempo, mis músculos adoloridos, mi cerebro frito, pero por primera vez estaba cansada por mí, no por los errores de alguien más. De vez en cuando, la culpa se deslizaba de vuelta, afilada y fría, susurrando que los había abandonado, que había fallado como hija. Y a veces tarde en la noche, cuando el mundo estaba demasiado silencioso, casi le creía. Pero entonces recordaba.
Recordaba sentándome en la mesa de la cocina, mis sueños sangrando sobre facturas sin pagar. Recordaba a papá ladrando que estaba muerta para ellos. Recordaba a mamá pidiendo más incluso después de que no me quedara nada que dar. La familia no se supone que te lastime cuando no te queda nada. La familia no se supone que te ame solo mientras seas útil. No era despiadada, no era cruel. Solo había finalmente elegido a mí misma después de toda una vida de ser segundo lugar en mi propia historia. Unas semanas después de mudarme al apartamento, recibí una carta por correo, sin dirección de remitente, sin escritura que reconociera. Adentro había una sola hoja de papel. Casa vendida en ejecución hipotecaria, ocupantes desalojados. No había nota, no disculpa, no reconocimiento, solo un hecho frío y duro. Habían perdido la casa, el lugar por el que había drenado mi futuro tratando de salvar, el lugar que pensaron que seguiría salvando sin importar el costo. Me senté en el suelo, la carta en mi regazo, sintiendo 1000 emociones estrellarse sobre mí a la vez. Dolor, ira, tristeza, una pequeña astilla de reivindicación, pero principalmente paz. Habían tomado sus decisiones y por una vez no era yo quien pagaba el precio. Doblé la carta cuidadosamente y la metí en un cajón. No por despecho, no para regodearme, sino como recordatorio. Un recordatorio de que a veces lo más difícil que puedes hacer es alejarte, incluso cuando cada hueso en tu cuerpo está gritando que te quedes. Que elegirte a ti misma no es egoísta, es supervivencia. Y que el amor real, el tipo que importa, nunca debería venir con una etiqueta de precio. Ahora, cada mañana me despierto con la luz del sol derramándose por mi pequeño apartamento barato. Hago mi café y respiro. No porque mi vida sea perfecta, no porque el dolor desapareció mágicamente, sino porque cada respiración es mía, no prestada, no debida, mía. Y eso, he aprendido, vale más que cualquier casa, cualquier fondo, cualquier sueño frágil construido sobre las promesas rotas de alguien más. Han pasado 3 años desde que caminé fuera de esa casa por última vez. 3 años desde que tracé esa línea en la arena y me negué a cruzarla de vuelta. Mi apartamento ya no es tan pequeño. Conseguí un lugar de una habitación al otro lado de la ciudad, con ventanas que se abren fácilmente y paredes lo suficientemente gruesas para que no escuche cada sonido de mis vecinos. Tengo plantas en el alféizar, libros en estantes que compré yo misma, una pequeña mesa donde hago mi tarea cada noche. Me gradué de la universidad comunitaria el mes pasado. No fue la gran ceremonia universitaria que una vez soñé, pero cuando caminé por ese escenario y recibí mi diploma, sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. Orgullo real, ganado, que nadie podía quitarme. A veces, en días silenciosos, me pregunto sobre ellos. ¿Dónde están viviendo ahora? ¿Aprendieron algo de perder la casa? ¿Brandon finalmente consiguió un trabajo? ¿Mamá todavía llora por las noches? Pero esas preguntas ya no me duelen como antes. Ya no siento la necesidad urgente de arreglar, salvar, rescatar. Porque finalmente entendí algo fundamental. No puedes salvar a gente que no quiere salvarse a sí misma. El año pasado, mamá me encontró en Facebook. Un mensaje simple. Te extraño, cariño. ¿Podemos hablar? Lo miré por días antes de responder. Y cuando lo hice, fue honesto. Te extraño también, pero hasta que puedan reconocer lo que pasó, hasta que puedan disculparse sin pedir algo a cambio, no hay nada de qué hablar. Nunca respondió. Parte de mí se sintió triste por eso, pero una parte más grande se sintió libre, porque la libertad real no es solo alejarse de gente tóxica, es dejar de esperar que cambien, es dejar de cargar la culpa por decisiones que no tomaste, es entender que el amor no es sacrificio infinito, es respeto mutuo, límites saludables y la voluntad de crecer juntos. Ahora, trabajo como consejera financiera para familias de bajos ingresos. Ayudo a gente como yo.
gente que ha sido puesta en posiciones imposibles por parientes que no entienden la diferencia entre una mano amiga y una fuente de vida permanente. Es trabajo difícil, emocionalmente agotador, pero cada vez que ayudo a alguien a establecer límites, cada vez que veo a una joven encontrar la fuerza para decir no a familia que la está usando, siento que mi dolor sirvió para algo. El dinero que una vez pensé que era mi boleto hacia una vida mejor, se fue hace mucho. Pero lo que aprendí en su lugar, autoestima, límites, la diferencia entre amor y manipulación, eso vale más que cualquier fondo universitario. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, si desearía haber manejado las cosas diferente, sido más comprensiva, dado más oportunidades. La respuesta es no, porque por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí. Mis decisiones son mías. Mis errores son míos para aprender. Mis éxitos son míos para celebrar. Y esa vida hermosa, complicada e imperfecta que he construido desde cero, es exactamente lo que vale la pena. Cada respiración que tomo es mía, y eso es más de lo que jamás soñé que podría tener. ¿Qué emociones despertó esta historia en ti? ¿Qué consejo le darías a Lili? Espero sus comentarios con ansias. Tal vez su historia también pueda guiar a alguien más. No olviden suscribirse. No se pierdan estas historias poderosas de la vida real todos los días. En la próxima historia tal vez encuentren una situación que ustedes mismos han vivido. En aquella reunión de 3 minutos de aquella mañana, se puso fin a mi carrera de 18 años. Cuando salía de la oficina, me dijeron detrás de mí, «¿Deja tu uniforme atrás?» Sí, dejé mi uniforme, pero no habían contado con lo que me llevé, el activo más valioso de la compañía, la lealtad de todos sus pilotos. Y ahí fue cuando mi plan de venganza empezó a tomar forma. Mi nombre es Luna Castellanos. Tengo 52 años y he pasado los últimos 18 años de mi vida como capitán senior de la aerolínea Aeroibérica. Me había convertido en un hombre conocido en esta compañía, con sede en Madrid, con un excelente historial de vuelo, numerosos programas de entrenamiento exitosos y miles de aterrizajes seguros. De hecho, la frase «un hombre familiar» sería un eufemismo. Yo era la columna vertebral de esta empresa. Todo eso cambió el lunes pasado. Tras completar mi vuelo rutinario de Barcelona a Valencia, recibí un nuevo mensaje en mi oficina. Señor Castellanos, debe reunirse con nuestro director general, el señor Diego Montero, mañana por la mañana a las 9. No había nada de qué preocuparse. Carlos Ferrero, fundador y director general de nuestra empresa durante mucho tiempo, se jubiló hace 6 meses y fue sucedido por su joven y ambicioso sobrino político, Diego Montero. Había visto a Diego algunas veces antes. Siempre andaba con una tableta en la mano, gafas caras y una sonrisa falsa en su rostro. Él no era de mi generación. No era uno de esos pilotos que amaban los aviones o entendían el espíritu de la aviación. Era un MBA, un estudioso de la productividad y alguien más interesado en los números que en el romance de los negocios. Cuando entré en la sala de conferencias a la mañana siguiente, Diego no estaba solo. Con él estaba Isabel Fuentes. Fue contratado hace 3 meses como director de eficiencia operacional. Aunque nunca había subido a una cabina en su vida, ahora estaba decidiendo cómo debíamos operar yo y los demás pilotos. «Luna, buenos días», dijo Diego mirando la pantalla del ordenador. «Gracias por llegar a tiempo». Isabel estaba sentada en la silla junto a él, grabando algo en una tableta. Quizás mis últimos momentos. Me senté a la mesa y esperé sin hacer preguntas. «Conseguí el trabajo», dijo Diego, mirándome finalmente a los ojos. «Estamos en proceso de reestructuración de nuestra empresa y en este proceso tenemos que eliminar algunos puestos». Hizo una pausa por un momento, como si recitara lo que iba a decir. Lamentablemente, su puesto también fue evaluado en este contexto. A partir de hoy, su puesto en Aeroibérica ha finalizado.
El silencio en la habitación era casi palpable. 18 años, más de 5.400 vuelos, miles de pasajeros. He entrenado a decenas de jóvenes pilotos. Y ahora, en una reunión de 3 minutos, todo se había evaporado. Recursos Humanos compartirá contigo los detalles de la compensación, continuó Isabel, sin apartar la vista de la pantalla de la tableta. Te esperan abajo para entregarles tu información y materiales de la empresa. Me levanté de mi asiento. Me desabotoné el uniforme, una vieja costumbre. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Diego. «Capitán Castellanos», dijo con frialdad, «también debes devolver tu uniforme antes de salir del edificio». No me digné a mirarlo. Simplemente asentí y salí de la habitación. Alicia, de Recursos Humanos, me esperaba en el pasillo, con un expediente en la mano y una máscara de neutralidad profesional en el rostro. Cuando entramos en el ascensor, mi teléfono vibró. El mensaje era de Rafael Suárez, uno de mis primeros copilotos. ¿Es verdad? ¿Te han despedido? Las noticias viajan rápido en las aerolíneas. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo sin contestar y seguí a Alicia a la sala de procedimientos. Entregaría mi identificación, mis llaves y el uniforme que había llevado con tanto orgullo durante casi 20 años. Mientras me cambiaba de civil en el vestuario, vi una pequeña foto en el armario. Mi primer equipo en Aero Ibérica. La mayoría de ellos ahora eran capitanes y comandaban sus propios vuelos. No tenían idea de que su instructor había sido despedido de la empresa. He estado volando desde que tenía 19 años. Ahorré dinero para clases de vuelo trabajando en una gasolinera en un pequeño aeropuerto de Madrid. A los 25 años ya había obtenido mi licencia comercial y estaba volando aviones de carga por toda España. Luego vino la Fuerza Aérea Española. Durante 10 años hice de todo, desde vuelos de entrenamiento hasta misiones de combate. Cuando me incorporé a Aero Ibérica, con 38 años, traje conmigo esta disciplina y precisión. En ese momento, Aero Ibérica estaba creciendo y necesitaban pilotos experimentados. Carlos Ferrero me contrató personalmente, reconociendo el valor de mi formación militar. «Constrúyanme la mejor tripulación de vuelo de la industria», me dijo. Y durante 18 años hice exactamente eso. Los entrené a todos. Pilotos jóvenes recién salidos de la escuela de vuelo, personal militar adaptándose a la aviación comercial. Cada capitán, que obtuvo su cuarta galardón en la última década, pasó tiempo conmigo en el simulador, sudando sobre escenarios de emergencia y aproximaciones de aterrizaje complejas. Habíamos construido algo especial. Nos habíamos convertido en la aerolínea preferida por gente de negocios y familias. Luego Carlos se retiró hace 3 años. Su sobrino Diego asumió la dirección general y trajo consigo consultores y expertos en eficiencia. Gente que sabe más de pintura que de aviación. Los cambios iniciales fueron sutiles. Horas de capacitación reducidas, tiempos de respuesta más ajustados, menos tripulaciones de respaldo, pequeñas concesiones que hacen que los números parezcan mejores, pero presionan al personal operativo. Isabel Fuentes llegó hace 6 meses para optimizar las operaciones de vuelo. Nunca había conducido nada más complicado que un coche de alquiler, pero tenía un MBA y la autoridad para reducir costes. Las señales de advertencia estaban allí. El personal de mayor categoría empezó a desaparecer, reemplazado por pilotos contratados que trabajaban por salarios más bajos. Se han recortado los presupuestos de educación. Cuando planteé mis preocupaciones sobre los márgenes de seguridad en una reunión de gestión el mes pasado, Isabel dijo con una leve sonrisa: «Hemos alineado nuestra asignación de recursos con los estándares de la industria». Cuando salía de la oficina de Recursos Humanos, mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de nuestra instructora de vuelo en jefe, Gabriela Hernández. Reunión de emergencia, sala de pilotos, ahora. Tuve que volver a casa. Debería haber recibido una indemnización y haber salido limpio.
En lugar de eso, me encontré tomando el ascensor hasta el tercer piso. Cuando llegué a la sala, estaban reunidos 8 pilotos. Rafael Suárez, Gabriela Hernández y 6 personas más. Todos capitanes, todas personas que había entrenado, todos llenos de una ira apenas controlada. Rafael preguntó de nuevo, ¿de verdad te despidieron? Asentí una vez. Surte efecto inmediatamente. La habitación quedó muy silenciosa. Fue una decisión de reestructuración, expliqué manteniendo mi voz neutral. Nada personal, solo negocios. Gabriela rió disimuladamente. No es nada personal. Estabas aquí antes de que la mitad del equipo directivo se graduara de la universidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Miguel Delgado, un capitán veterano que había sido mi copiloto durante 5 años y luego había sido ascendido. Me encogí de hombros. Me tomaré un tiempo libre, consideraré mis opciones. Las palabras sonaron huecas incluso para mis propios oídos. Eso no es cierto, dijo Rafael. Ahora iba de un lado a otro entre las ventanas. Eres la columna vertebral del programa de entrenamiento. La mitad de los pilotos de esta compañía no habrían conseguido sus alas sin ti. La decisión ya está tomada, respondí. No tiene sentido pelear. Agradezco su apoyo, pero todos tienen vuelos que tomar. Gabriela se cruzó de brazos. Mi próximo vuelo no sale hasta mañana y estoy pensando en llamar para avisar que estoy enfermo. Los demás murmuraron que estaban de acuerdo, pero yo negué con la cabeza. No arriesguen sus carreras. Eso no es lo que quiero. Justo cuando estaba a punto de irme, sonó mi teléfono. El nombre de Carlos Ferrero apareció en la pantalla. Salí al pasillo para responder la llamada. Luna, te escuché, dijo Carlos con la voz tensa por la ira. Diego me dijo que fue un acuerdo mutuo, que estabas listo para retirarte. No exactamente, dije, mirando por la ventana mientras los pilotos continuaban sus acaloradas discusiones en el salón. No fue así como empecé esta empresa, dijo Carlos. Así no tratamos a nuestra gente, sobre todo a alguien que lo ha dado todo por Aeroibérica. Ya no es tu empresa, Carlos. Hubo una larga pausa. No, no lo es. Pero aún tengo contactos en el sector. Víctor Moreno, director de Cielos Globales, buscaba a alguien para modernizar su programa de capacitación. ¿Te interesa? Cielos Globales era una aerolínea charter de rápido crecimiento, centrada en viajes corporativos y de lujo. Tenían una reputación sólida y bolsillos profundos. Podría interesarme, admití, pero acabo de salir. Necesito algo de tiempo. Tómate el fin de semana, dijo Carlos. Organizaré una reunión para el lunes por la mañana. Cuando terminé la llamada, vi a Isabel Fuentes caminando hacia la sala de pilotos, con el rostro rojo de ira. A través de la ventana pude ver más pilotos uniéndose al primer grupo. Ahora eran al menos 15, todos uniformados y con aspecto serio. Algo cambió dentro de mí. Durante 18 años lo di todo por Aeroibérica. Asistencia perfecta, vuelos de vacaciones, sustituciones de emergencia a medianoche, cuando otros estaban enfermos. Había desarrollado programas de capacitación desde cero, creado protocolos de seguridad estándar para la industria y asesorado personalmente a docenas de pilotos. Y me despidieron con una reunión de 3 minutos y un sobre marrón. Regresé a la sala de estar mientras Isabel empujaba la puerta desde el otro lado. ¿No tenéis todos vuelos que preparar?, él exigió. Nadie se movió. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí, esperando. Tomé una decisión. En realidad, dije en voz baja, tenemos que hablar sobre las preocupaciones de seguridad de nuestra tripulación. La expresión de Isabel se endureció. El capitán Castellanos ya no trabaja para Aeroibérica. Cualquier inquietud sobre seguridad debe comunicarse a través de los canales correspondientes. ¿Te refieres a través de ti?, Gabriela preguntó con peligrosa calma. La persona que redujo nuestras horas de entrenamiento en simulador en un 30% el mes pasado. Isabel se arregló la corbata. Estos ajustes se realizaron con base en análisis de eficiencia
y puntos de referencia de la industria. Estas regulaciones ponen en riesgo las aeronaves, intervino Miguel. Y ahora están despidiendo a la única persona que entrena a jóvenes pilotos, trabajando horas extras para pagar sus recortes. Levanté una mano para evitar que la situación se intensificara aún más. No se trata de mí, se trata de protocolo y entrenamiento adecuado. Los pilotos tienen preocupaciones legítimas y pueden plantearlas a través de los canales adecuados, repitió Isabel mirando su reloj. Ahora mismo tienen horarios que cumplir. El vuelo 3176 a Barcelona sale en 40 minutos. El vuelo 2240 a Sevilla sale en 1 hora. Nadie se movió. Mi vuelo es el 3176 a Barcelona, dijo Rafael. Y no me siento cómodo despegando sin resolver estos problemas de seguridad. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Isabel. Usted está obligado contractualmente a volar las rutas asignadas. A menos que haya preocupaciones legítimas de seguridad, respondí. Las regulaciones federales de aviación son bastante claras al respecto. Los ojos de Isabel se entrecerraron. ¿Este es tu juego, Castellanos? ¿Interrumpir las operaciones al salir? Simplemente apoyo las preocupaciones válidas expresadas por sus pilotos, respondí con calma. Como instructor de vuelo certificado, tengo esta obligación profesional independientemente de mi situación laboral. Cuando Isabel se hizo a un lado para hablar por teléfono, los pilotos se acercaron a mí. ¿Cuál es el plan, Luna? Gabriela preguntó en voz baja. No tengo planes, respondí honestamente. Solo me estoy asegurando de que tus preocupaciones sean escuchadas. Pero algo se estaba gestando en esa habitación, una resistencia colectiva que no había previsto. Llegaban más pilotos, avisados mediante mensajes que circulaban. La sala se estaba llenando. Isabel se volvió, sonriendo. Diego viene. Mientras tanto, todos los pilotos deben prepararse para el despegue programado de inmediato. ¿O qué pasa?, preguntó Javier Iglesias, un veterano capitán que se incorporó a Aeroibérica casi al mismo tiempo que yo. O te enfrentarás a una acción disciplinaria o a un posible despido, espetó Isabel. Javier se rió. La voz sonó aguda en la tensa habitación. Tengo un historial de vuelo impecable desde hace 27 años y 14 años con esta aerolínea. ¿Podría explicarle a la junta directiva por qué despiden a los capitanes en plena temporada de viajes de verano? Las puertas del ascensor se abrieron y entró Diego, vestido con un traje a medida que contrastaba marcadamente con los uniformes de la tripulación de vuelo. A sus 35 años, parecía una versión menos curtida de su padre, pero carecía del comportamiento cálido de Carlos y de sus conocimientos de aviación. ¿Qué está pasando aquí?, exigió mientras escudriñaba la habitación. Sus pilotos tienen preocupaciones de seguridad, dije antes de que Isabel pudiera hablar. Preocupaciones que han sido ignoradas sistemáticamente durante meses. La expresión de Diego se tensó. Luna, ya no trabajas aquí. Esto no es asunto tuyo. Esto es una preocupación para cualquiera que se preocupe por la seguridad de la aviación, respondí, y cualquier otra persona que pudiera volar en uno de sus aviones. Diego se giró para dirigirse directamente a los pilotos. Entiendo que puede haber cierta lealtad hacia el capitán Castellanos, pero es solo una decisión de negocios, nada más. Su mirada ahora recorría la habitación. Todos deben regresar a sus funciones inmediatamente. Nadie se movió. Esto es desobediencia, advirtió Diego. Gabriela dio un paso adelante. No, señor. Esta es una parada de seguridad oficial iniciada por la tripulación de vuelo de acuerdo con las normas federales de aviación y nuestro convenio colectivo. La cara de Diego se sonrojó. Bien, tienen 1 hora para presentar sus inquietudes por escrito a Isabel. Luego, todos regresarán a sus vuelos programados. Se detuvo a mi lado cuando salía. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Podría haberte facilitado esta transición. No se trata de mí, repetí. Pero ambos sabíamos que eso no era del todo cierto.
Los pilotos se reunieron rápidamente en la sala de información para compilar una lista completa de preocupaciones de seguridad. No fue difícil. Se habían ido acumulando durante meses. Horas de formación reducidas. Tiempos de respuesta más cortos que dejan espacio insuficiente para realizar inspecciones previas al vuelo adecuadas. Problemas de mantenimiento que se documentan pero se posponen. Presión para reducir las cargas de combustible para reducir costos. Me senté tranquilamente en la parte de atrás, aportando información ocasionalmente, pero sobre todo observando la organización orgánica de un equipo que había entrenado. Fueron profesionales, metódicos y minuciosos. Todo lo que les enseñé. Mientras estaban trabajando, salí para hacer una llamada telefónica. «Víctor Moreno», dijo la voz clara y eficaz. «Señor Moreno, soy Luna Castellanos. Carlos Ferrero me sugirió que llamara». «Capitán Castellanos», respondió Víctor con voz cálida. «Carlos habló muy bien de ti, demasiado bien. Entiendo que Aeroibérica cometió un error importante. Ese es un enfoque», dije. «Tengo una propuesta para ti», continuó Víctor. «Pero primero, cuéntame qué está pasando allí ahora». Carlos mencionó la inquietud del piloto. Expliqué la situación brevemente. «Muy interesante», dijo Víctor cuando terminé. «Y predecible. Oye, tengo que hacer unas llamadas. ¿Podemos reunirnos mañana en lugar del lunes? Puedo verte cuando quieras». «Bien. Por cierto, no firmes nada de Aeroibérica. Ni finiquitos, ni pactos de no competencia, nada. ¿Puedes hacerlo?» «Sí». «Excelente. Me pondré en contacto contigo para darte más detalles». Cuando regresé a la sala de reuniones, la atmósfera había cambiado. Los pilotos se reunieron alrededor de la computadora portátil de Gabriela, con expresiones serias. «¿Por qué?», yo pregunté. «Miguel me llamó. Estábamos recopilando documentación para respaldar nuestras afirmaciones de seguridad». Gabriela encontró algo en el sistema. Gabriela giró la pantalla para que pudiera verla. Aeroibérica mostró una serie de informes de mantenimiento de las aeronaves de su flota. Informes con inconsistencias entre los envíos iniciales y las versiones finales. «Estos han sido modificados», explicó. «Los problemas de mantenimiento se han reducido de críticos a solo de carácter consultivo. Los intervalos de servicio requeridos se han ampliado más allá de las especificaciones del fabricante». Hojeé los documentos y mi ansiedad crecía con cada página. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? «Por lo que tengo entendido, unos 4 meses», respondió Gabriela. «Inmediatamente después de implementarse el nuevo software de mantenimiento. El software que Isabel afirmaba agilizaría las operaciones», añadió Rafael. «Esto fue más allá de los recortes de costos. Esto era peligroso y potencialmente criminal. Tenemos que incluir esto en el informe», dije. Gabriela asintió. «Ya se ha hecho. Pero Luna, esto ya no es solo una cuestión de seguridad, es un fraude. Estos registros se están entregando a la Dirección General de Aviación Civil Española». La puerta se abrió y entró Diego con Isabel y 2 hombres que no reconocí. «Se te acabó el tiempo», anunció Diego. «Isabel investigará sus inquietudes y las abordará como corresponde. Por cierto, estos caballeros son de seguridad corporativa. Escoltarán al capitán Castellanos fuera de las instalaciones». Gabriela cerró su computadora portátil y se levantó. «No hemos terminado». «Sí, ya terminaste», respondió Diego con frialdad. «Todos los pilotos deben presentarse de inmediato a sus vuelos programados o podrían ser despedidos por abandono del trabajo». «¿Sabías que existen informes de mantenimiento?», le pregunté directamente. La expresión de Diego no cambió, pero algo brilló en sus ojos. «No sé de qué estás hablando. Registros de mantenimiento falsos, registros presentados a la Autoridad de Aviación Civil en los que se detectaron problemas críticos». Isabel dio un paso adelante rápidamente. «Esta es una acusación grave, sin pruebas,
y aparentemente está completamente fuera del alcance de la discusión. Tenemos pruebas, dijo Gabriela, ambas versiones de los informes. Diego e Isabel compartieron una mirada que lo confirmó todo. Esta reunión ha terminado, anunció Diego. La seguridad permanecerá aquí hasta que todos los pilotos hayan partido a sus tareas asignadas. Mientras los guardias de seguridad se dirigían hacia mí, vi a Rafael deslizar silenciosamente la computadora portátil de Gabriela en su bolso de vuelo. No importaba lo que pasara después. La evidencia estaba a salvo, y de repente me di cuenta de que no se trataba solo de mi despido. Se trataba de silenciar a cualquiera que pudiera exponer lo que habían hecho. Los guardias de seguridad me escoltaron hasta mi auto en el estacionamiento de empleados. Mientras caminaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Víctor Moreno. Reunión confirmada. Mañana a las 9, sede de Cielos Globales. Solo en mi auto llamé a Carlos Ferrero. Es peor de lo que pensábamos, le dije. Están falsificando registros de mantenimiento. La brusca inspiración de Carlos lo dijo todo. Esto explica las mejoras inmediatas en los márgenes de las que se jacta Diego. Recortar gastos en mantenimiento. Los pilotos tienen pruebas, pero Diego los amenaza con despedirlos si no vuelan. ¿Dónde estás ahora? En el estacionamiento. Me acaban de escoltar. Bien, aléjate de la terminal. Voy a hacer unas llamadas. Conduje hasta mi casa vacía. Me había divorciado hacía 3 años y mi hija estaba en la universidad en Madrid. Y esperé. En cuestión de 1 hora, mi teléfono empezó a iluminarse con mensajes. Rafael, el vuelo 3176 con destino. Barcelona ha sido cancelado. Problemas mecánicos. Gabriela, vuelo 2240 a Sevilla está cancelado. Tripulación no disponible. Javier, la ruta de Valencia ha sido cancelada. Una historia similar se repite en todo el equipo. 1 a 1, los pilotos de Aero Ibérica fueron encontrando razones para no volar. Las voces enojadas de los pasajeros se alzaron en la abarrotada terminal del aeropuerto. Muchos de los vuelos fueron declarados inicialmente retrasados y luego cancelados por completo. El hashtag Aero Ibérica Caos ya se ha vuelto viral en redes sociales. Por la noche, Carlos volvió a llamar. Luna, ¿te has dado cuenta? Se están cancelando vuelos de Aero Ibérica en toda España. Problemas de mantenimiento, fallos técnicos, escasez de tripulación. De repente, ¿qué tan común es?, pregunté, luchando con las emociones encontradas que crecían en mi interior. Casi el 80% de la flota está en tierra. Diego se está volviendo loco. La Dirección General de Aviación Civil ha abierto una investigación. Tragué saliva. Este no era mi plan, Carlos. Lo sé, dijo suavemente. Pero los pilotos te adoran. Para ellos no es solo un trabajo, es una familia y tú eras el cabeza de familia. Cuando llegué a la sede de Cielos Globales a la mañana siguiente, había una invitada sorpresa en la sala de reuniones con Víctor, Isabel Fuentes. Parecía tan profesional como siempre con su traje oscuro, pero tenía los ojos rojos y estaba constantemente jugueteando con sus dedos. Supongo que ya se conocen, dijo Víctor. Capitán Castellanos, dijo Isabel formalmente. Te debo una disculpa. Arqué las cejas, pero permanecí en silencio. Isabel se comunicó conmigo anoche, explicó Víctor. Proporcionó amplia información y documentación sobre la manipulación de registros de mantenimiento en Aero Ibérica. Isabel habló en voz baja. Nunca tuvo que llegar a esto. Cuando me di cuenta de lo que se estaba haciendo en nombre de la eficiencia, me opuse a Diego. Dije que era peligroso. Hizo una pausa. Me silenció. Tenía que cooperar o perdería mi trabajo. ¿Y usted cooperó?, dije rotundamente. Lo hice, admitió Isabel. Me avergüenzo. Pero lo que pasó ayer, la acción colectiva de todos los pilotos, podría haber sido el comienzo de un verdadero desastre. No podía ignorarlo. Víctor se volvió directamente hacia mí. Esta es la situación.
capitán Castellanos. Los documentos que nos entregó Isabel han sido enviados a la Dirección General de Aviación Civil, a la Unidad de Delitos Económicos y a la prensa. A las 10 de esta mañana, las autoridades registrarán la sede de Aeroibérica. Miré el reloj. Eran las 8:30. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, yo pregunté. Todo, respondió Víctor con una sonrisa. En Cielos Globales anticipamos que Aeroibérica enfrentará importantes dificultades en los próximos meses debido a la suspensión de su licencia de operación. Esto pondrá en riesgo sus rutas, sus derechos aéreos y, por supuesto, a sus tripulaciones. ¿Y estás pensando en comprarlos?, concluí. Buena suposición, dijo Víctor, pero para lograrlo necesitamos un director de operaciones con experiencia que pueda integrar rápidamente al nuevo equipo. Alguien que pueda restablecer los estándares de seguridad y ganarse la confianza de los pilotos con una reputación manchada. ¿Y soy yo a quien quieres? Podría ser solo tú, intervino Isabel. Los pilotos te siguen, Luna, todos ellos. Esperan que los guíes. Mientras escuchaba los detalles de la oferta, seguían llegando mensajes a mi teléfono. Más vuelos cancelados. Más indignación en las redes sociales. Circularon rumores de que Diego había sido citado para prestar declaración urgente ante la Autoridad de Aviación Civil. No quiero tu respuesta ahora, dijo Víctor. Necesitas tiempo para pensar. En ese momento algo en mi mente se volvió claro. Durante 18 años, Aeroibérica fue mi vida. Los aviones, las rutas, la tripulación. Todo era como una familia para mí. Y ahora había una oportunidad para un nuevo comienzo, para formar una nueva familia. Mejor, más seguro. No hay necesidad de pensar, dije. Pero tengo una condición. Víctor asintió con impaciencia. Quiero una plaza garantizada para cada piloto que forme. Transferencia de antigüedad completa para quienes vengan conmigo. Víctor miró largamente y luego extendió su mano. Estábamos de acuerdo. Nos dimos la mano y luego saqué mi teléfono y le escribí a Gabriela. Vamos según lo previsto. Notifica a todo el equipo. Cielos Globales estará entrevistando y contratando en 48 horas. Al salir de la oficina, pude ver cómo los vehículos de prensa se congregaban frente al edificio de Aeroibérica. Mi teléfono sonó. Era Rafael. Luna, ¿fuiste tú? ¿Tú planeaste todo esto? Sonreí. No, Rafael, solo te di una buena educación. El resto fue obra tuya. Una semana después, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, apareció una vieja imagen con un nuevo uniforme. Yo, Luna Castellanos, la nueva directora de operaciones de Cielos Globales, con casi todo mi antiguo equipo, todos con uniformes nuevos. Ha habido informes de que Diego Montero ha sido arrestado y está siendo investigado por falsificar registros de mantenimiento. La licencia de operación de Aeroibérica fue suspendida y la compañía estuvo al borde de la quiebra. A veces la vida te define no por la puerta por la que te echa, sino por la nueva puerta que abre, dije mientras levantábamos nuestras copas durante la cena con Carlos y Víctor. Víctor sonrió. O los 47 pilotos que salieron por la puerta contigo. De camino a casa esa noche, miré en el armario donde guardaba mi viejo uniforme de Aeroibérica. Lo saqué y lo colgué en la pared del dormitorio, como recordatorio. A veces los mayores triunfos de la vida surgen de los fracasos más dolorosos. Si me preguntaras, nunca diría que busco venganza. Solo quería justicia, para mi tripulación, nuestros pasajeros y para mí. Y a veces, la justicia llega de las formas más inesperadas. ¿Qué harías si fueras tú? ¿Qué pasaría si te despidieran tan fácilmente por tu lealtad hacia ti? ¿Te has encontrado con una situación similar? Comparte en los comentarios y dime qué tema quieres que trate en la próxima historia.